nuestras fronteras y vamos a conversar con el asambleísta departamental Marco Fuentes. Muy buenos días, Marco, un gusto tenerte en la revista Wara. Ariel, muy buenos días a todos los amigos televidentes, agradecidos como siempre pues por la invitación. Y la primera vez que estamos en el programa, en el canal, Ariel, un gusto, un honor estar acá. Prácticamente lo están viendo a nivel nacional y también en el sector del altiplano y el sector de los Yungas de La Paz. En ese marco, quiero consultarte respecto al informe que ha presentado el gobernador del departamento de La Paz, Félix Pazzi, la anterior semana, donde prácticamente estuvieron presentes diferentes autoridades y también gente de la sociedad civil. ¿Qué nos podrías comentar respecto al informe presentado por el gobernador? A ver, Ariel, lo que podemos decir es que el gobernador creo que un poco minimiza los errores, no ha habido una autocrítica de parte de su gestión. Si bien ha habido avances en algunos sectores, sin duda alguna, pero también ha habido retrocesos y en algunos casos estancamientos. Ariel, yo te voy a poner un ejemplo, y creo que en su informe ni siquiera ha mencionado esto, es respecto al acelerador lineal, un compromiso que hizo el 21 de diciembre del año 2018. Es más, esa fecha, Ariel, y la población debe saber, el 21 de diciembre del año 2018 llega el acelerador lineal al campo ferial de la ciudad del Alto y el gobernador lo entrega en paquete, empaquetado ahí, encajonado el acelerador lineal, y él se compromete que en el lapso de unos meses ya va a estar en funcionamiento. Estamos ya a punto de entrar al año 2021, Ariel, y hasta la fecha todavía no está funcionando ese acelerador lineal en el Hospital de Clínicas en la ciudad de La Paz, pero que también es pues de uso de tanto vecinos y vecinas de la ciudad del Alto para el tratamiento contra el cáncer, Ariel. Entonces, imagínate, esta es una muestra de cómo el gobernador se ha descuidado en realidad de un tema. Ahora, otro aspecto que no ha mencionado el gobernador es el manejo de la pandemia, y creo que es público cómo el gobernador con el gobierno han tenido disputas cuando empezó la pandemia, el manejo del CEDES, el gobernador que quería nombrar uno, el gobierno otro. No ha habido en realidad, ha habido una pugna política, y eso también hay que cuestionar la situación del gobernador, puesto que el gobernador en algún momento se puso caprichoso, no participaba en los comités de operaciones de emergencia del departamento de La Paz, ha sido muy cuestionado. Otro hecho que el gobernador seguramente no ha mencionado es la actitud que ha tenido el gobernador cuando hubo el deslizamiento en Caranavi y donde hubo fallecidos. ¿Qué dijo el gobernador? Dijo: yo no soy maquinista ni tractorista para estar en el lugar, yo desde mi oficina voy a mandar y ordenar, pero además no es mi competencia, dijo. Entonces, yo creo que esos aspectos, Ariel, han dejado mucho que desear de parte de la población. Por eso también en muchas encuestas el gobernador está pues con bajos índices de aprobación. Entonces el gobernador no hace una autocrítica, eso nos preocupa, Ariel. Creo que estos años se ha dedicado a armar su partido político, que no es pecado, no es delito, Ariel, pero se ha descuidado, Ariel, ese es el detalle, se ha descuidado de la gestión de la administración del departamento de La Paz. Oh, perdón. Y Marco, más allá de eso, eso estamos hablando en el ámbito de la salud. ¿Qué pasó con el acelerador lineal? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Ya llegó prácticamente al campo ferial, nos comentaba si tenía que estar funcionando esto para ayudar y paliar también la situación de las personas con cáncer. Así es, David. Mira, te decía y te ponía una fecha, ¿no? El 21 de diciembre del 2018 llegó el acelerador lineal. Y estuvo aproximadamente todo el año 2019 y parte del 2020 en un depósito, guardado en un galpón en el campo ferial. Primero decía los trámites de desaduanización, luego dijo vamos a retirar el equipo antiguo, el equipo de cobaltoterapia que estaba en el Hospital de Clínicas, el antiguo que data de la década de los 70s. Dijeron que no era fácil, que había que traer profesionales del extranjero. Entre esos se fue casi todo el año 2019.
El año 2020 le puso pretextos a los conflictos sociales, luego al gobierno de transición, y luego dijo que cambio de autoridades. Y estos últimos meses nos enteramos ya de que el equipo ya está en el hospital de clínicas. ¿Qué pasa? No están pudiendo todavía hacer las conexiones. Hasta hace unos 5 meses atrás, todavía ningún profesional estaba siendo capacitado, David, no estaba siendo capacitado porque estos equipos si bien son modernos, pero no puede manejar pues cualquier médico, cualquier profesional. Tiene que ser previa capacitación y por la información que tenemos, este equipo médico debiera ser capacitado en el extranjero o a nivel nacional por lo menos en un lapso de 8 meses. O sea, no es nomás apretar cualquier botón y listo, ¿no? Entonces necesitan un proceso de capacitación. Yo hasta hace unos 6 meses, como te decía, no había todavía ningún profesional capacitado. Entonces, esta es una muestra de la negligencia o la mala planificación del gobernador. Alguien le habrá dicho, pues, esto se va a instalar y en unos meses ya va a funcionar. Pero no es así, David. Entonces, el gobernador creo que ha minimizado este tipo de problemas. En ese marco, eso hablando en el tema de salud, ¿qué pasa en el tema productivo? Porque fundamentalmente la gobernación apoya a proyectos en el área tanto del altiplano como en el sector de los yungas. Bueno, David, estos últimos años, si bien ha habido un apoyo interesante en el área productiva, pero no se ha llegado al 100% como se debió o seguramente se planificó. Hemos tenido informes año tras año, quejas y reclamos de varias comunidades en el sentido de haber recibido un apoyo, en algunos casos en el mejor de los casos de un 50%, en otros un 30%, un 60%, pero nunca el 100%. Y esa es queja cotidiana que llega a la Asamblea Departamental. Dice, se nos prometió tantos quintales de granos de semilla, se nos prometió 500 quintales, por ejemplo, pero la gobernación solo nos entregó 300 o 250. Ya ahí ya vemos incumplimiento en cuanto a la oferta que el gobernador seguramente en un momento hace. Si el gobernador se compromete a algo, no cumple. Ese es uno de los cuestionantes. Y para el problema, para lo peor, David, es que hay los recursos económicos necesarios. Existen los recursos necesarios, pero otro aspecto que también ha sido muy cuestionado el gobernador es la improvisación en el manejo económico, porque semana tras semana a la Asamblea Departamental llega modificaciones presupuestarias del POA. ¿Qué quiere decir estas modificaciones presupuestarias? Quiere decir que el gobernador agarra un recurso económico de un X proyecto y lo mueve, agarra de otro y lo mueve. ¿Por qué? Porque seguramente ve que en un determinado proyecto ya no va a poder ejecutar y lo lleva a otro. Entonces, ¿qué significa esto? Significa improvisación, mala planificación por parte del gobernador Félix Pazzi. Estamos hablando de improvisación en la planificación y también en el manejo presupuestario. En ese marco también que ustedes como asambleístas departamentales tienen el poder de fiscalización. Así es, así es. ¿Cuál es el resultado de ese proceso de fiscalización como asambleístas departamentales? A ver, David, la asamblea, ya no recuerdo la cantidad de procesos, pero son, a grosso modo, podría decir unos 10 procesos instaurados por la Asamblea Legislativa Departamental ante el Ministerio Público por una serie de situaciones, incumplimiento de deberes, daño económico, entre otros, instaurados al gobernador Félix Pazzi. Estos procesos están en avance, por lo que sabemos, pero bueno, el gobernador prefiere chicanear las instancias jurídicas, en algunos casos, y hay que decirlo en honor a la verdad, no sabemos cómo arreglará en algunos casos en los estrados judiciales. Algunos procesos sabemos que se han liberado, pero otros siguen en curso, David. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esto, David.
Ya ha habido varios procesos de interpelación al gobernador y han sido públicos por varios hechos, varios casos, pero lamentablemente, pues, y hay que decirlo en honor a la verdad también, David, nuestro sistema de fiscalización a nivel de la Asamblea Departamental todavía es muy débil. No tenemos un reglamento firme, consistente de parte de la Asamblea Departamental para poder sentar precedente en el sentido de hacer una exhaustiva y mínima fiscalización. Imagínate, David, no tenemos ni siquiera un reglamento de ética dentro de la Asamblea Departamental. Tenemos un reglamento general y pare de contar. Entonces, esa es una debilidad que tenemos al interior de la Asamblea. Nosotros, como bancada de oposición al MAS, hemos tratado de sugerir, pero bueno, también mucho depende de las mayorías, y en este caso mucho depende de la bancada del Movimiento al Socialismo. Espero, ya falta poco para que concluya nuestra gestión, que esta nueva asamblea que venga realmente empiece a fortalecer el nivel y grado de institucionalidad que debería tener la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz como sede de gobierno. Se realizó un proceso de fiscalización estricto porque prácticamente el movimiento del tercer sistema, del cual es parte Félix Pazzi, no tiene mayoría en la Asamblea. Está el Movimiento al Socialismo, está Unidad Nacional. ¿Es posible hacer una fiscalización estricta a lo que realiza el gobernador? Sí, diría yo, sí, como te digo, ya se han instaurado varios procesos penales al gobernador de parte de la Asamblea Departamental, pero están ahí en la deriva, tratamos de insistir, pero vemos un poco ahí cierto nivel y grado de afinidad también con asambleístas del Movimiento al Socialismo, que apoyan también muchas cosas que hace el gobernador Félix Pazzi, pero bueno, ya es una situación que escapa de nuestras manos como bancadas minoritarias, ¿no? No puedo dejarte ir, Marco, sin consultarte respecto a las elecciones subnacionales que ya están en camino. Tú, como parte de Unidad Nacional, van a presentar candidatos para tanto las alcaldías de la Ciudad del Alto, de la Ciudad de La Paz, los 85 municipios rurales y también la gobernación. A ver, David, sin duda alguna, para Unidad Nacional es un reto estas próximas elecciones subnacionales como oposición al MAS y tratando de ser siempre una oposición crítica pero propositiva y constructiva. Vamos a tratar de encontrar a los mejores hombres y mujeres en esa lógica, primero, de que tengan un perfil adecuado, ético, correcto, que tengan las manos limpias, y lo vamos a tratar de hacer, pero en ese marco de la unidad. Yo creo que algo que nos ha enseñado la vida en estos últimos procesos políticos es que si bien uno va a ser oposición al MAS, pero creo que uno tiene que ser una oposición crítica, constructiva, y creo que también algo que nos ha enseñado es que no todos los opositores pensamos de la misma manera. Hay radicalismos tanto de unos, también pues lo hubo de otros, de los otros extremos. Y en ese sentido nosotros, como alteños, como paceños, vamos a tratar de buscar dentro de Unidad Nacional el mejor camino, tanto para la gobernación, para las alcaldías de La Paz y el Alto y para el resto de las provincias del departamento de La Paz. Algo que se ha ido viendo es acercamientos con diferentes fuerzas políticas, agrupaciones ciudadanas, y bueno, tratar de hacer pues frente al movimiento al socialismo, pero reitero, no con una lógica de ataque, no todos contra el MAS, sino vayamos, discutamos, debatamos, y eso lo vamos a ver seguramente en la campaña. Esperemos que sea una campaña limpia, que tenga propuestas, y obviamente que estén los mejores hombres y mujeres de un lado y del otro lado, y la población pues será quien decida al fin y al cabo con su voto, así como lo hizo en las pasadas elecciones nacionales. La población decidió una opción política, los que pensamos diferente a los que votaron por esa opción política, aceptamos en su debido momento y respetamos, y vamos a seguir fiscalizando, aportando también con ideas constructivas a este nuevo gobierno. ¿Marco Fuentes será candidato? Bueno, todavía no lo hemos decidido, va a depender mucho de nuestro partido, pero nosotros, más allá de donde estemos, David, vamos a seguir haciendo política en la Ciudad del Alto, una política constructiva, de propuestas, de ideas,
Creo todavía tenemos los años suficientes para poder seguir encaminándonos en la ciudad del Alto y bueno, desde donde estemos, David, vamos a apoyar a nuestra ciudad del Alto. Gracias, Marco Fuentes. No, gracias a ti, David, muy agradecidos. Conversamos con Marco Fuentes, asambleísta departamental, prácticamente sobre la gestión del gobernador Félix Paz y también sobre las elecciones subnacionales. Bien, permítanos una pausa y enseguida estamos de retorno con la revista Hora.